Ok. Bueno, buenos días chicos. Estamos iniciando la segunda clase de lo que tiene que ver el módulo 2, unidad, reclutamiento y selección. ¿Ya? El día de ayer nosotros revisamos lo que era el proceso de reclutamiento, que es la primera fase, lo referente a la captación de candidatos, ¿ya? O esta recolección de perfiles o de talentos que nosotros hacemos en el mercado para poder iniciar el proceso de selección. Ya recuerden que el proceso de reclutamiento es el proceso previo al proceso de selección y que es donde nosotros buscamos los candidatos o los postulantes que van a participar del proceso de selección. Todavía no estamos seleccionando a nadie, simplemente estamos prefiltrando los candidatos que cumplan los perfiles más acorde a lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, recuerden que habían dos tipos de reclutamiento. Habían fuentes de reclutamiento internas y habían fuentes de reclutamiento externas. Cuando hablamos de las internas, hablábamos de que habían dos posibilidades. Por una parte, podemos hacer un proceso de reclutamiento interno que tiene que pasar por las mismas etapas que pasa un proceso de reclutamiento externo, es decir, hay una postulación, hay un filtro curricular y en ese proceso se define si el candidato interno pasa al proceso de selección, no necesariamente porque sea interno inmediatamente va a pasar al proceso de selección. Un candidato que viene desde la organización tiene que pasar por el mismo proceso que un candidato que viniera fuera de la organización. Tiene que pasar por las mismas etapas, tiene que haber un filtro, tiene que haber una entrevista, etc. ¿Ya? Y por otra parte está el reclutamiento externo, que cuando hablábamos de reclutamiento externo nos referíamos al proceso de ir a buscar candidatos al mercado laboral, ¿ya? Recuerden que hablábamos de que el mercado laboral tiene una lógica que se mueve siempre en oferta y en demanda, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en la medida que estamos en una situación económica normal, deberíamos tener mucha oferta de trabajo y quizás no tantos candidatos, pero en una época o situación compleja de crisis como la que estamos viviendo actualmente, la cantidad de vacantes se reduce. ¿Por qué? Porque las empresas tienden a reducir su tamaño en épocas de incertidumbre y a crecer nuevamente ya cuando la situación está un poco más normal, que es lo que están haciendo las empresas ahora. Entonces, obviamente, en este momento, la carga, o perdón, la oferta de trabajo es alta, porque bastantes personas buscando trabajo, no así la demanda de cargos, porque el mercado laboral está un poco estancado a la espera de algunas definiciones de ver lo que va a pasar tanto a nivel sanitario como a nivel político-social, etc. ¿Ya? Entonces, en ese proceso de reclutamiento externo, lo que nosotros hacemos, como yo indicaba, ir a buscar candidatos a este mercado laboral, que fluctúa siempre en este continuo oferta y demanda. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer una vez que nosotros contamos con una base de candidatos que cumplen el perfil? Cerramos el proceso de selección y pasamos el proceso de reclutamiento y pasamos al proceso de selección. ¿Ya? Solo podemos cerrar el proceso de reclutamiento cuando tenemos la garantía y la seguridad que tenemos una cantidad y que nos va a dar un pie para seguir avanzando en el proceso de candidatos importantes. O sea, no podemos avanzar a la selección si no tenemos un piso importante de candidatos, ¿ya? ¿Se recuerdan que ayer también veíamos lo que era la pirámide de reclutamiento, donde partíamos con una base bien grande de candidatos y esa pirámide, obviamente esa pirámide se iba achicando en la medida que el proceso iba avanzando? Entonces, primero, tenemos que siempre tener una base importante de candidatos, ¿ya? Con pocos candidatos lo más probable es que no podamos avanzar. Y segundo, tener la claridad de que esos candidatos se acercan al perfil de búsqueda que nosotros tenemos, ¿ya? En la medida que no tengamos una suficiente cantidad de currículum o que esos currículum que no hayan llegado no estén cercanos a lo que nosotros estamos buscando, no vamos a poder seguir avanzando en el proceso y nos vamos a tener que quedar en el proceso de reclutamiento hasta que contemos con una base importante de candidatos que cumplan el perfil que nosotros estamos buscando, ¿ya? Entonces, cuando pasa lo contrario, digamos, cuando nosotros sí cumplimos con tener una base importante de candidatos, de currículum en nuestro archivo, y tenemos la seguridad de que esos candidatos se acercan al perfil que nosotros estamos buscando, cerramos el proceso de selección y pasamos al siguiente proceso que es, cerramos el proceso de reclutamiento y pasamos al siguiente proceso que es la selección, ¿ya? Entonces, solamente podemos dar por cerrado el proceso de reclutamiento cuando tenemos una buena cantidad de candidatos y esos candidatos también en términos de competencia, habilidades, conocimientos se acercan a lo que nosotros estamos buscando.
¿Ya? Eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora, ¿ya? Ayer cerramos el proceso de selección, ya cuando tenemos los candidatos listos que nosotros vamos a proceder a evaluar, ¿ya? Y ahora viene la segunda fase, que es la selección. Dentro de la selección, principalmente nosotros vamos a ver dos procesos. Uno, que es la entrevista, que lo vamos a ver hoy día, y dos, que son las evaluaciones que se hacen a los candidatos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver hoy día son más o menos cómo se estructura un proceso de selección, cuáles son los tipos de entrevistas, dependiendo de qué cargos hacen qué tipo de entrevista, y mañana vamos a ver los tipos de test, ya entrar directamente a lo que tiene que ver los test. Hoy día se los voy a nombrar de manera general y mañana vamos a entrar a verlos ya de manera un poco más detallada, conociendo cuál es la característica de cada uno de estos test y para qué nos sirve, que es lo más importante en estos procesos de reclutamiento y selección. ¿Ya? Entonces, hoy día empezamos con la fase selección. Voy a compartir mi pantalla para que comencemos la clase del día de hoy. Resumen. Ya tenemos a los candidatos definidos, o sea, tenemos una buena cantidad de candidatos que se acercan al perfil que nosotros tenemos y por lo tanto hemos decidido dar por cerrado el proceso de reclutamiento. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que planificar lo que viene, que es la selección. ¿Ya? Primero, para avanzar en el proceso de selección, en primera instancia tenemos que definir qué tipo de entrevistas vamos a utilizar. ¿Ya? No existe un solo tipo de entrevista, ya existen varios tipos. Y principalmente son 4 tipos de entrevistas que son los que más se utilizan. ¿Ya? La entrevista masiva, la entrevista individual, la entrevista de panel y la entrevista por competencia, que es un poco distinta a la otra entrevista. ¿Ya? Cuando hablamos de entrevistas masivas, hablamos de procesos en que no estamos entrevistando solo a un candidato, estamos entrevistando a varios candidatos a la vez. ¿Ya? ¿Cuándo se tiene que aplicar este proceso? Cuando nuestro cliente sea interno o externo, porque nosotros como recursos humanos somos un área de servicios, por lo tanto siempre trabajamos con la lógica de cliente interno, porque nosotros siempre le prestamos, por ejemplo, el servicio de reclutamiento y selección a todas las áreas de la organización, ¿ya? Entonces, en la medida que nuestro cliente es interno o externo, si es que trabajamos en una consultora, nos pide una alta cantidad de trabajadores en un poco tiempo, vamos a tener que recurrir a estas entrevistas masivas, ¿ya? Ojo, no se pueden aplicar para cualquier cargo. Las entrevistas masivas, como son entrevistas más bien superficiales, por decirlo de alguna forma, porque como estamos entrevistando, no sé, a 20 personas en un tiempo agotado, no tenemos mucho tiempo de indagar muy profundamente las características del candidato. Entonces, generalmente, cuando estamos hablando de cargos más bien básicos, operativos, que no requieren una mayor cualificación, se pueden aplicar estos tipos de entrevistas masivas, porque como les digo, lo importante es identificar características muy superficiales en los candidatos y que como las labores en general son básicas, tampoco requieren de habilidades muy complejas que sean muy difíciles de poder evaluar. Entonces, las entrevistas masivas nos permiten eso, poder contar con una gran cantidad de candidatos seleccionados en un tiempo pequeño. ¿Ya? Por otra parte, está la entrevista individual, que obviamente es la entrevista más clásica, digamos, cuando hay un entrevistador y hay un postulante que está siendo entrevistado. ¿Ya? Eso se aplica por lo general ya cuando estamos hablando de cargos que requieren una mayor profundidad en la entrevista que va a hacer el entrevistador, ¿ya? Entonces, en ese sentido ya estamos hablando de cargos administrativos, cargos de asistente, de ahí en adelante se tienen que hacer entrevistas individuales. Ya no se pueden hacer entrevistas masivas, ¿por qué? Porque necesitamos indagar un poco más profundamente en las características del candidato, ¿ya? Entonces, recuerden que los procesos masivos solamente se utilizan para cargos de complejidad baja, es decir, cargos que nosotros solamente quizás con la observación y un par de preguntas podamos definir que el candidato está apto o no. Generalmente son trabajos de tipo físico, de tipo servicio básico, ¿ya? La entrevista individual se tiene que aplicar en casos de que necesitemos indagar un poquito más en la experiencia o en el perfil del candidato. Y es por lo general la entrevista que más se utiliza, ¿ya? Yo estoy seguro que casi todos los que hemos estado acá, más de alguna vez hemos participado de alguna entrevista de carácter individual, ¿ya? Posteriormente vamos a ver cómo se estructura una entrevista, porque tampoco llegar y sentarse con un candidato y empezar a hacer preguntas. Tiene que haber una estructura, ¿ya? En función de poder obtener la mejor información, ¿ya? Recuerden que el objetivo de una entrevista laboral es que el entrevistador
pueda obtener la mayor cantidad posible del entrevistado. Entonces, obviamente, hay ciertas técnicas para hacer eso, ¿ya? No es llegar, como digo, sentarse y empezar a hacer preguntas, porque lo más probable es que si hacemos eso, no vamos a obtener la información que nosotros requiramos, ¿ya? En tercer lugar, están las entrevistas de panel, o de panel. Estas entrevistas de panel se utilizan cuando son varios las personas que están entrevistando y hay solo un candidato. Estos tipos de entrevistas son los menos comunes, pero se aplican cuando el cargo es muy técnico y requiere de muchas visiones distintas que puedan evaluar ese cargo. Entonces, por ejemplo, estamos buscando un informático, ya que tiene que saber mucho de temas de tecnología, pero también necesitamos evaluar sus habilidades. Entonces se forma una comisión, por ejemplo, donde está el gerente de recursos humanos, el gerente de marketing y el gerente de tecnología. Y entre los tres evalúan a este candidato, porque obviamente estos tres jefes o estos tres gerentes van a entregar una visión distinta a cada uno del candidato. Uno a nivel de competencia, otro a nivel de habilidades comerciales y otro a nivel de habilidades tecnológicas. Entonces, la entrevista de panel permite eso, que varias personas que están entrevistando entreguen una visión distinta del candidato. Entonces, esto se aplica cuando se buscan cargos muy específicos o con habilidades demasiado relevantes que son susceptibles de evaluar y que solamente un comité de expertos lo puede hacer. ¿Ya? Y por último están las entrevistas por competencias. ¿Ya? Las entrevistas por competencias son un poco distintas a las tres entrevistas anteriores. ¿Por qué? Porque en la entrevista masiva, en la entrevista individual, en la entrevista de panel, generalmente las preguntas son: cuéntenos sobre su experiencia, cuéntenos sobre su estudio, cuéntenos sobre su capacidad de trabajar en equipo. Entonces se le preguntan cosas que el candidato tiene que describir y generalmente van en referencia a su experiencia laboral o a lo que estudió, ¿ya? La entrevista por competencia es distinto, porque ya no se le pregunta al candidato respecto de su experiencia o de sus antecedentes personales, sino que lo que se hace es poner al candidato en una situación y preguntarle qué haría. ¿Por qué? Porque ahí estamos evaluando sus competencias, o sea, cómo el candidato pone en práctica sus competencias laborales. Entonces, en las entrevistas por competencia ya las preguntas no son: hábleme de usted, cuénteme de su experiencia, sino que son del tipo, por ejemplo, imagínese que usted está a cargo de un área de recursos humanos y dos personas de su equipo tienen un conflicto. ¿Cómo lo solucionaría? Entonces, esa respuesta a esa pregunta es lo que evalúa el entrevistador. ¿Qué competencias pone en práctica el entrevistado para resolver esta situación? Entonces, las entrevistas por competencia tienen esa característica. Ya no van a buscar información del candidato, sino que le van a colocar un caso, una situación, y le van a preguntar qué haría. Entonces, por eso es por competencia. ¿Por qué? Porque se basa en evaluar las competencias del candidato en función de las respuestas que da, que generalmente son un caso, una simulación de una situación que se coloca al candidato y la idea es ver cómo reaccionaría, ¿ya? Por eso la entrevista por competencia es distinta a las demás entrevistas. Ahora, ¿cuándo aplicamos cada tipo de entrevista? Como les comentaba, dependiendo del cargo, tenemos que definir qué entrevista vamos a hacer, ¿ya? ¿Y por qué tenemos que definir esto? Porque recuerden que estamos planificando el proceso de selección. Entonces, la primera definición que nosotros tenemos que tener es: ¿qué tipo de entrevistas vamos a aplicar? Entonces, si estamos hablando de cargos operativos que no requieren de mucha calificación y que sí requieren de mucho volumen de candidatos, obviamente lo que más nos va a servir va a ser la entrevista de tipo masiva. Entonces, vamos a citar a quizás 30 personas en una sala grande, donde vamos a hacer quizás 2 o 3 preguntas por cada candidato, no nada más que eso. Quizás les vamos a aplicar alguna evaluación de tipo personalidad que los candidatos lo puedan resolver autónomamente, es decir, que le entregamos un cuestionario que ellos lo resuelvan y que no requieran de que esté una persona ahí constantemente dándole instrucciones. Entonces, cuando tengamos esas características, vamos a tener que hacer entrevistas masivas, ¿ya? Esto pasa mucho en las consultoras de recursos humanos, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que las consultoras son uno de los canales de reclutamiento que tienen las empresas? Entonces, generalmente en este fenómeno de outsourcing, muchas empresas externalizan los cargos masivos. Entonces, todos estos cargos de operarios, bodegajes, reponedores, se trabajan en consultoras. Y si a ustedes les toca trabajar en una consultora,
en recursos humanos, se van a dar cuenta que las entrevistas masivas son el pan de cada día. Yo partí trabajando así y generalmente, claro, uno podía entrevistar en un día incluso a 100 personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque teníamos que cubrir vacantes de grupos de 30 a 40 trabajadores que tenían que ingresar 2 días después. Entonces, cuando tienen esos volúmenes de cantidad de requerimientos de personas, tienen que aplicar una entrevista masiva, ¿ya? La entrevista individual se aplica cuando son cargos administrativos, mandos medios o liderazgo. En general es el tipo de entrevista individual. La entrevista masiva solamente se recomienda cuando son estas características. Mucha gente en poco tiempo y cargos que no son tan complejos. Solamente bajo esa lógica se hacen entrevistas masivas. De ahí en adelante tienen que ser entrevistas individuales, ¿ya? ¿Por qué? Porque como yo le indicaba, la entrevista individual permite indagar en mayor profundidad la característica o el perfil del candidato. Las entrevistas de panel se aplican cuando los cargos son técnicos o muy especializados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estamos buscando un cargo muy rebuscado. Por ejemplo, un ingeniero geomensor. Y seguramente nosotros como recursos humanos no tenemos idea de qué hace un ingeniero geomensor. Entonces, nuestra sola visión no nos va a permitir saber si el candidato cumple o no el perfil. Entonces, tenemos que traer a alguien del área minería, por ejemplo, que sí conozca el perfil de un ingeniero geomensor y nos defina, no, él sabe o él no sabe. En ese caso, son las entrevistas de panel, cuando son cargos muy técnicos que no nos va a poder permitir, por ejemplo, determinar temas técnicos a nosotros que no necesariamente tenemos esa visión técnica. Entonces son cargos de tecnología, cargos de ingeniería, principalmente donde se aplican este tipo de entrevistas. Y por último, entrevistas por competencias. Siempre se aplican este tipo de competencias ya para cargos de jefatura o gerencia, ¿ya? Porque ya estamos buscando, cuando estamos buscando un jefe, cuando estamos buscando un gerente, no solamente estamos buscando competencias técnicas, sino que obviamente también estamos buscando competencias de liderazgo, por ejemplo, competencias de trabajo en equipo, competencias de comunicación, y que la única forma en que nosotros podemos medir o evaluar esas competencias son a través de las entrevistas por competencia. Entonces, por eso se aplican principalmente para cargos de jefatura o gerencia. No solamente hay entrevistas, también hay otras herramientas que sirven para conocer al candidato en una primera instancia, ¿ya? Entonces, una técnica bastante utilizada por las empresas en la actualidad son la traducción al español sería como centro de competencia, ¿ya? ¿Qué es un assessment center o un centro de competencias? Es una situación en que se simula una determinada situación, valga la redundancia, que el candidato eventualmente debería resolver si estuviera trabajando. Entonces se pone a prueba sus competencias en un ambiente práctico. Entonces se simula una situación, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste los assessment center, por ejemplo? Si se está, por ejemplo, pensando en contratar una persona para un cargo de, supongamos, un coordinador de logística de una empresa que tiene que dirigir un centro de distribución, ¿ya? ¿Cuál sería un buen assessment para esa persona? ¿Cuál sería un buen centro de competencias para una persona que está postulando a liderar una bodega, por ejemplo, un proceso logístico? Generar una situación en que él tenga que ordenar procesos, por ejemplo, logísticos para poder hacer un buen desempeño, ¿ya? Les voy a poner un caso que me pasó a mí que yo creo que refleja bien lo que es un assessment center y qué es lo que busca, ¿ya? Yo trabajaba en una ONG que se llamaba World Vision, donde trabajábamos en protección de la infancia, una ONG internacional, una fundación que se dedica a proteger a la infancia vulnerable. Entonces, en algún momento nosotros teníamos que buscar un director nacional, porque la persona que estaba a cargo de la dirección nacional se fue a otra organización y tuvimos que buscar a un director nacional. Obviamente, como era un cargo de dirección nacional, nosotros definimos que íbamos a hacer un assessment center, porque no iba a poder evaluar competencias difíciles de evaluar de otra manera, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos una terna de 3 candidatos que a nivel técnico eran excelentes. Ingeniero, MBA, doctorado, con curso en Estados Unidos, hablaba en inglés, finanzas, perfil técnico, nada que decir, los 3 candidatos muy bien. Pero había una competencia blanda que era fundamental para estos cargos, que era la vinculación con la niñez vulnerada. Es una competencia
una competencia laboral, porque obviamente una persona que aspira a ser director de una organización que trabaja con niñas vulneradas, no solamente tiene que tener lo técnico, sino que también tiene que tener esa vinculación, esa cercanía con la niña vulnerada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un assessment center en una sede que nosotros teníamos en La Pintana, donde los niños que asistían a ese centro comunitario hicieron pasar por una serie de pruebas a los candidatos, entre comillas, y le hacían preguntas, por ejemplo. Yo me acuerdo de unas preguntas que le hicieron a los candidatos de una niñita fue, si usted fuera la persona que eligen, ¿qué haría para que mi papá pasara más tiempo en la casa y no trabajando tanto? Entonces, esas preguntas a los candidatos los descomponían un poco y no sabían qué responder, ¿ya? En resumen, ¿cuál fue el resultado del Assessment Center? Ninguno de los 3 candidatos quedó seleccionado. ¿Por qué? Porque, como les decía, el perfil técnico lo tenían, sin ninguna duda, pero esa vinculación con la niñez y esa vinculación con la niñez vulnerable, ninguno de los 3 candidatos la tenía. Y era una competencia esencial para el cargo. Entonces, los 3 candidatos venían de la burbuja, como se dice, entonces conocían la vulnerabilidad y la pobreza en teoría, no en la práctica. Entonces, obviamente, una persona así no nos servía. Y precisamente, este Assessment Center nos hizo darnos cuenta de que ninguno de los candidatos tenía esa vinculación. Declaramos el proceso vacío y lo iniciamos de nuevo. ¿Ya? Esa me parece como un súper buen ejemplo de lo que refleja un Assessment Center, de medir esas competencias que de otra forma son imposibles de poder medir. ¿Ya? Son bastante utilizados, como les digo, para cargos de jefatura o de gerencia. Pero también hay otras herramientas, y una de las más que tenía es la gamificación, que viene de game. Muchas empresas aplican los juegos para evaluar en primera instancia a los candidatos. Y ustedes pensarán, ¿cómo van a evaluar eso? Súper simple. Por ejemplo, ahí les coloco algunos ejemplos. Por ejemplo, un rompecabezas. ¿Cómo funciona este sistema? Por ejemplo, hay 4 candidatos que están postulando un cargo y se le entrega un rompecabezas, por ejemplo, de 1000 piezas para que ellos lo armen. Y la entrevista consiste en eso, que ellos armen el rompecabezas. Entonces, ¿qué pasa? Se le entrega el rompecabezas, se le entregan las instrucciones y el reclutador se va a una parte, obviamente, donde él va a poder observar a los candidatos y donde los candidatos no necesariamente lo van a poder observar a él. ¿Y qué es lo que se empieza a ver en ese proceso? Primero, ¿quiénes son los líderes? O sea, siempre en estas situaciones de juego van a ver, ya, mira, hagamos esto, dividamos el trabajo, abramos la caja, tú ves estas piezas, tú ves esta otra, etc. Se ven los creativos, ¿ya? Los que proponen las maneras creativas de resolver los problemas, pero también se ven los que no hacen nada, los que se dejan llevar quizás por el trabajo de los otros, ¿ya? Entonces, en la medida que los candidatos empiezan a jugar, al armar este rompecabezas, se empiezan a poner en práctica habilidades. Los liderazgos naturales van a surgir. Las personas que no son líderes y que les gusta seguir más que liderar, también van a aparecer. Las personas creativas para resolver problemas van a aparecer. Entonces, en el fondo, el jugar hace que los candidatos pongan en práctica sus competencias, y eso es lo que él evalúa, que generalmente un psicólogo lo está evaluando, ¿ya? También existen los juegos de rol, donde a los candidatos se les coloca en una situación cualquiera, no necesariamente laboral, y tienen que desempeñar un cierto rol, ¿ya? Y obviamente la persona está tomando nota. Incluso paintball, estos juegos, simulaciones de guerra, donde hay 2 equipos que se atacan disparándose bolas de pintura, también se utilizan. ¿Y por qué se utilizan? Porque precisamente sirven para ver cómo las personas trabajan en equipo, cómo se organizan, ¿ya? Qué tan solidarios son. Entonces, si queremos, por ejemplo, constituir un equipo, hacer un juego de paintball es súper importante, porque, por ejemplo, una persona que es individualista, que se cuide solo, no cuide el equipo, no nos va a servir, porque claramente esa persona nos deja claro que es individualista y no nos sirve. Queremos una persona que trabaje en equipo, ¿ya? Entonces, todos estos tipos de juegos, como les digo, ponen en evidencia las competencias que tiene el candidato, las habilidades, y el reclutador va tomando nota de esto. Y obviamente hay otros procesos que ya vienen en otra etapa, que son las evaluaciones que son de tipo psicológico, ¿no? Creo que todos hemos pasado por alguna evaluación psicológica cuando estamos postulando a un trabajo. En primera instancia, es importante que sepan que todas estas pruebas psicológicas que nos hacen cuando nosotros postulamos un trabajo, desde la persona que bajo la lluvia hasta el test de Rocha, el Lucher, vienen desde la psicología clínica, no se crearon para efectos laborales, ¿ya? Se crearon para otras cosas, y generalmente todos estos tests vienen desde el siglo XX, se crearon por lo general en la primera mitad del siglo XX, como les digo, y que tenían un fin clínico.
identificar patologías, conductas desviadas, etc. Pero la psicología laboral los ha ido tomando, los ha ido adaptando y estos instrumentos finalmente se han ido siendo parte de los procesos de selección. Entonces, ¿por qué pasa eso, digamos? Porque obviamente si nosotros queremos evaluar competencias, queremos evaluar habilidades, queremos evaluar cómo el candidato se desempeña en un ambiente bajo presión, vamos a tener que recorrer a nuestra amiga de la psicología, que nos va a entregar estos test, estos instrumentos que nos van a pedir, que nos van a permitir evaluar a los candidatos a nivel de estas competencias. ¿Ya? Existen distintos tipos de test y obviamente los tipos de test van a variar dependiendo del cargo que nosotros estemos buscando. ¿Ya? En primera instancia están los tests que son de inteligencia. Ojo, cuando hablamos de test de inteligencia no estamos hablando de medir el CI de la persona, el coeficiente intelectual, sino que en el fondo estamos hablando de cómo la persona responde a distintas situaciones. ¿Ya? Mañana lo vamos a ver en detalle, pero ojo, no hay un solo tipo de inteligencia. No es que una persona que sea bueno para las matemáticas es más inteligente que otro. Realmente se piensa eso, es un pensamiento muy básico y es cerrado. No es así. Todos somos inteligentes de distintas formas. De hecho, hay un autor que plantea que hay 8 tipos de inteligencia, ¿ya? No solamente ligado a lo funcional, matemáticas, comunicación, sino que también hay inteligencia artística, hay inteligencia motriz, etc. Entonces, dependiendo del cargo, obviamente necesitamos personas que tengan distintos tipos de inteligencia, ¿ya? Si vamos a contratar, por ejemplo, a alguien para un área contable o para un área de control de calidad que requiere de una persona que sea muy exhaustiva y muy prolija con la forma de trabajar, tenemos que obviamente buscar algún test que nos permita ver lo prolijo, lo detallista que es la persona al momento de realizar una tarea, ¿ya? Pero si estamos buscando que sea una persona que tenga una inteligencia creativa, es decir, que no sea tan estructurado, sino que en el fondo cuando tenga que hacer una tarea siempre se le ocurran formas distintas de hacer las cosas, le vamos a tener que aplicar otro tipo de test, ¿ya? Entonces, el test de inteligencia nos mide qué tan inteligentes somos en términos de cómo se asume en el sentido común o en la cultura general, digamos, de que una persona es más inteligente porque puede ser más hábil matemáticamente. No, no tiene nada que ver con eso. Hay distintos tipos de inteligencia y dependiendo del tipo de inteligencia que nosotros requiramos, vamos a tener que aplicar distintos tests. ¿Ya? Entonces ahí ustedes están viendo cuáles son los que más se utilizan. ¿Ya? En general, el test de Raven, que lo vamos a ver mañana, se utiliza bastante porque es bastante rápido. Los otros test que ustedes están viendo son un poco más complejos y tienen que ser administrados por un psicólogo. Y toman un tiempo más largo. ¿Ya? Porque obviamente ya es un proceso de entrevista entre un psicólogo y la persona que está siendo evaluada. También están los test de aptitudes. Cuando hablamos de aptitudes, es decir, ¿para qué yo soy bueno? Todos como personas tenemos distintas aptitudes. Yo, por ejemplo, para los números no soy tan bueno, pero quizás tengo más habilidades administrativas y verbales. Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de cargo, nosotros tenemos que evaluar distintos tipos de aptitudes. Es una persona que va a comunicar, es una persona que va a tener un cargo de liderazgo, tenemos que evaluar sus aptitudes verbales. Si tenemos una persona que, como en el ejemplo anterior, se va a trabajar a finanzas, necesita como tener habilidades numéricas, le vamos a aplicar un test que nos permita validar las aptitudes numéricas. Si vamos a acordar a una persona que tiene que hacer una tarea manual, ¿ya? Una tarea mecánica, obviamente vamos a administrar pruebas que tengan que ver con eso, con temas espaciales, de cómo la persona se ubica en el espacio, etc. Y si necesitamos contratar un cargo que sea administrativo, vamos a hacer una prueba de aptitudes administrativas. ¿Qué hablamos cuando hablamos de pruebas de aptitudes administrativas? Capacidad de ordenar información, por ejemplo, capacidad de archivar información, capacidad de ir a buscar algo cuando me lo piden. Eso tiene que ver con habilidad administrativa, de orden, etc. Están también los test de personalidad. Yo diría que son los test que más se utilizan a nivel de procesos de selección. Y nosotros vamos a trabajar con un test de personalidad que es el DISC, y ya se los dejé alojado a ustedes del aula virtual y que lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Los test de personalidad, ojo, los test de personalidad permiten identificar cuáles son las características de conducta que son más superficiales en los candidatos. Los test de personalidad no permiten indagar en aspectos más profundos.
importante eso. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, nos hacen un test como el DISC, que es un cuestionario autoadministrado, como se dice en sentido común, no nos están sacando una foto de nuestro ser más profundo, que generalmente eso es uno de los mitos que uno tiende a tener cuando uno va a una entrevista psicológica o se encuentra con un psicólogo en un proceso de selección, que el psicólogo uno lo está observando y que le está en el fondo indagando aspectos muy profundos. No. Eso pasa cuando nos aplican test muy especializados que son como el Lucha y el Rocha, pero en general un test de personalidad lo que va a ver son aspectos muy superficiales de la persona, ¿ya? Por lo tanto, permiten identificar conductas que son fácilmente observables, pero que obviamente a través de estas pruebas nos dan un sustento científico, teórico, en el fondo para poder evaluar a los candidatos. Entonces los test de personalidad buscan eso, identificar cuál es la personalidad, cuáles son las conductas más dominantes que tiene el candidato. Y si queremos indagar un poco más, si queremos conocer un poco más en profundidad al candidato, ya pasamos a los test proyectivos. ¿Ya? Estos test ya son distintos, porque estos sí o sí los tiene que aplicar un psicólogo. No hay ningún otro profesional que esté calificado para poder aplicar estos tests. A diferencia de los anteriores, que cualquiera de nosotros los puede aplicar, porque ya son test autoadministrados que vienen con las instrucciones y que por lo general son un cuestionario que el candidato lo responde de manera autónoma. O sea, le entregamos el cuestionario, le entregamos un lápiz, un tiempo, responda. En cambio, los test proyectivos, no. Los test proyectivos son guiados por un psicólogo, ¿ya? Y como les digo, ya son más profundos que un test de personalidad. Entonces, ¿qué busca evaluar un test proyectivo, por ejemplo? ¿Cómo reacciona la persona bajo una situación de presión? Cuando está trabajando bajo presión, ¿cómo va a reaccionar? ¿Ya? ¿Cómo va a reaccionar un colaborador, por ejemplo, si cometió un error? ¿Ya? Porque hay gente que si comete un error se frustra y es difícil sacarlo de esa frustración, ¿cierto? Pero hay otra gente que comete un error y a partir de eso ve una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Ese tipo de características que son súper profundas en las personas, estos test proyectivos nos permiten evaluar. Entonces ahí está el test de Rocha, el test de Lucher, la percepción temática y los test específicos gráficos, que el más conocido es la persona bajo la lluvia, que yo creo que varios de ustedes lo han tenido que hacer cuando han postulado algún trabajo. Ya, todos estos test en detalle, chicos, los vamos a ver mañana. Vamos a entrar al área chica, como se dice en el fútbol, a ver todo lo que tiene que ver con los test de inteligencia, los test de personalidad y los test proyectivos. Entonces vamos a conocer cada uno de los test y en el fondo cómo se aplican y para qué nos sirven. Por último, para ir finalizando lo que tiene que ver con la clase de hoy en torno a los contenidos, les voy a comentar la estructura de una entrevista laboral. ¿Ya? Porque como les decía, no es llegar y sentarse con una persona y empezar a hacer preguntas. Y eso típico lo hacen personas que no saben hacer entrevistas. Obviamente a mí me ha pasado muchas veces tener que entrevistar con personas que son de otra área y a pesar de que a veces no le dan los lineamientos para hacer la entrevista, a veces como que le interesa saber unas o dos cosas del candidato y nada más. ¿Podemos saber unas o dos cosas del candidato y poder seleccionarlo tranquilamente? Obvio que no. Tenemos que tener una visión completa del candidato, una visión holística de cuál es su perfil, su experiencia, su conocimiento técnico, etc. ¿Ya? Entonces, lo que yo les voy a presentar ahora no es que la entrevista tenga que ser así, pero es una estructura que permite poder obtener la información del candidato lo más sincera y profunda posible. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, cuando nosotros vamos a hacer una entrevista, siempre tenemos que tener en consideración lo siguiente: empatía, o sea, ponernos desde el otro lado. Y nosotros cuando vamos a buscar un trabajo, obviamente estamos nerviosos, estamos ansiosos, estamos dudosos, no sabemos a qué es lo que estamos postulando. Entonces, en ese sentido, es súper importante partir con un proceso de preguntas rompehielo o alguna situación inicial en que el candidato de alguna forma se relaje, ¿ya? Si un candidato está tenso, si está nervioso, va a ser una mala entrevista. La información que nos entregue no va a ser la que nosotros estamos buscando. Entonces, tenemos que velar por lo general, porque el candidato se sienta cómodo, se sienta bien recibido, etc. ¿Ya? Yo en lo particular, siempre cuando citaba a alguien a entrevista, un cafecito, galletitas, cómo llegaste, cómo has estado, y una conversación de carácter informal.
Eso, chicos, es súper importante porque la persona va a bajar la resistencia, se va a sentir confiado. Entonces, una persona que esté tranquila, segura, relajada, lo más probable es que nos entregue una mejor calidad de información, ¿ya? Por ningún motivo hay que poner nerviosos a los candidatos, ¿ya? Hay gente que le encanta hacer eso, a mí me ha pasado con colegas que a veces les gusta como poner más nerviosos a los candidatos en posiciones incómodas. Eso no es bueno, porque en el fondo el candidato se está poniendo nervioso y lo está limitando. Entonces ya no, esa tensión quizás lo va a nublar en la forma de responder las preguntas y quizás le va a ir mal a un candidato que eventualmente tenga el perfil. Entonces también depende de nosotros que el candidato tenga una buena entrevista. Tenemos que velar por eso, por generar un espacio para que el candidato tenga una entrevista buena. ¿Ya? Segundo, y que es súper importante y que sobre todo las consultoras de recursos humanos tienen la mala práctica de no hacerlo, comentar al candidato por qué está ahí, a la oferta. ¿Ya? Mira, tú estás acá porque postulaste un cargo de coordinador de recursos humanos con nosotros, y aquí en esta parte lo importante es contarle dos cosas. El proceso de selección, cuánto va a tardar, cuántas entrevistas van a hacer, cuántas etapas va a pasar, etcétera, y el cargo en sí. O sea, idealmente en esta etapa, voy a comentarle al candidato cuáles son las condiciones si es que el candidato no las conoce. ¿Ya? Recuerden que no necesariamente cuando publiquemos un aviso, como publicar la renta y las condiciones generales del cargo. Pero sí es importante ya cuando el candidato llega a una entrevista, que ya conozca las condiciones. Quizás no necesariamente la renta, pero sí un rango. Mira, nosotros pagamos entre 500 y 600, por ejemplo. ¿Ya? Pero más o menos que el candidato sepa cuáles son las condiciones. Si el candidato no conoce las condiciones y se entera más tarde, capaz que no le interesa la oferta y nos deja el proceso votado cuando ya lo estemos cerrando. ¿Ya? Entonces, como les digo, esto es algo lógico, pero no muchas veces se hace. Y se los digo, las consultoras de recursos humanos, cuando buscan cargos para otra empresa, generalmente no comentan mucha información. Entonces, a mí, cuando yo he buscado trabajo y he ido a consultora, incluso me pasó en la última búsqueda que yo hice, yo fui a 2 consultoras de recursos humanos, salí de la entrevista y no tenía idea para qué estaba postulando. Porque lo único que hacen es como aplicarte las pruebas, te hacen preguntas, pero no te indican nada de la entrevista. Entonces, obviamente te llaman de nuevo, no hay muchas ganas de ir porque no sabía que estés postulando. ¿Ya? También me pasó otra vez en otra consultora grande que avancé en los procesos y ya cuando iba como en la cuarta, quinta etapa, recién me dijeron el cargo. Y era una empresa, diría Lampa, que tenía como 5.000 trabajadores, y cuando me dijeron eso en realidad fue como, no, gracias. Y ya yo llevaba un mes participando en el proceso, entonces obviamente es como, ¿por qué no me dijeron al principio? Entonces, lo ideal es en esta etapa inicial comentarle al candidato cuáles son las condiciones del cargo y cuánto va a durar